Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, en el que os acompañamos con episodios dedicados a temas que estamos convencidas de que os aportan mucho, información interesante, personas que merece la pena que conozcáis, temáticas que siempre nos aportan algo nuevo y algo como, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy, que creo que puede y que afecta, de hecho, a muchas madres. Así que hoy vamos a hablar de una realidad enfocada hacia los niños, pero que sé que afecta a muchas familias, en este caso a muchas madres, y que creo que merece la pena visibilizarlo, porque nos va a ayudar también a ver cómo se lo planteamos a los niños. A lo mejor estáis pasando por esto ahora recientemente o tenéis amigos, amigas que lo están viviendo, y creo que este episodio os puede ayudar a enfocarlo de una manera, bueno, diferente. Para hablar sobre la maternidad y el dolor crónico, contamos hoy con la ayuda de Yolanda Casares. Buenos días, Yolanda, ¿qué tal? Buenos días, Mónica. Muy bien, muy contenta de estar aquí hablando contigo esta mañana. Muy Muchísimas contenta. gracias por acercarte a nuestro espacio, a nuestro podcast. Es un placer contar contigo. Hemos podido leer en Salud Esfera, de la mano de nuestra compañera Vanessa, te hizo una entrevista como paciente activo y para conocerte un poco mejor. Y ahora nos lo vas a contar un poco para que la gente de Madre Esfera, si no se ha leído esa entrevista, que os invito a que lo hagáis, por supuesto, en el blog de Salud Esfera, pero para que te conozcan un poco mejor y sobre todo quiero enfocarlo desde tu perspectiva como madre con este dolor crónico con el que vives y como autora del cuento Mamá tiene una amiga invisible, que aquí tenemos, que lanzaste hace un mes y medio, una cosa así. En diciembre salió. Ay, ¿cómo Sí, pasa? Sí, es que el tiempo pasa volando, también te digo. volando, sí. Pasa volando. Y que, Además ha sido un tiempo muy ilusionante y se me ha pasado más volando todavía. Se claro, me ha pasado muy rápido, sí. pues Yolanda es la autora de este cuento, Mamá tiene una amiga invisible. Además está ilustrado por Juanjo Jiménez, al cual tenemos el placer de conocer. Hemos coincidido con él en varias ocasiones. Sí. Desde Salud Esfera le mandamos un abrazo enorme a Juanjo y es un placer siempre coincidir con él. Así que me hace mucha ilusión ver que está él ilustrando este libro. Juanjo, un abrazo desde aquí, porque es que mamá tiene una amiga invisible. Sin ti no sería lo que es, porque las ilustraciones son maravillosas, porque reflejan justo lo que yo quería. Yo a él simplemente le envié una carta, ¿no? Le dije cómo quería que fuese ese personaje y él lo entendió desde el principio, porque yo no quería un libro triste, yo no quería un libro que sermoneara a los niños, yo quería un libro que los ayudara, porque los libros están para eso, para hacer la vida de los niños mejor, ¿no? Y es que él lo entendió maravillosamente. Y he hablado muy poco con él, pero estoy súper contenta y quiero que lo sepa. Y además es una persona con una sensibilidad hacia la enfermedad y hacia el dolor y hacia la vida del paciente muy especial, con lo cual creo que has elegido y no podía ser otro ilustrador mejor. Me parece una elección maravillosa y casualidades de la vida, ¿no? Bueno, Yolanda, cuéntanos un poco tu historia antes, para llegar a este Mamá tiene una amiga invisible. ¿Quién eres? Un poquito, cuéntanos cómo llegas hasta aquí. Bueno, ahora tengo 40 años, pero con 35 años mi dolor comenzó de una manera imprevisible. Yo no tenía nada, ninguna patología anterior ni nada. Mi dolor comenzó con una suave punzada delante de las costillas y esas punzadas recorrían todo el espacio intercostal. Y bueno, comencé un periplo de médicos intentando descubrir qué era aquello y el dolor iba aumentando. Pasé por un digestivo, 3 traumatólogos, 2 neurólogos, 3 fisioterapeutas. Pasé un año aguantando dolores, los dolores iban en aumento. Los especialistas me recomendaban deporte. Tengo que decir que el deporte no siempre es bueno.
La verdad es que para muchas enfermedades, para fortalecer la espalda, yo no digo que no, pero hay muchas veces que sin un diagnóstico no se debe recetar deporte. Me lo tomé muy en serio, practiqué natación, practiqué pilates y lo que hice fue empeorar mi lesión, totalmente. Cuando llegué al diagnóstico, mi diagnóstico llegó al año y mi dolor ya estaba cronificado. Esa fue la verdad. Y mi dolor es una neuralgia intercostal, es un dolor de tipo neuropático y para que lo comprendáis, pues el que ha tenido una ciática y sabe lo que son esas punzadas, esos calambres, ¿no? Pues digamos que yo lo tengo entre las costillas. Cuando me siento, el espacio intercostal se cierra y pinza esos nervios que de alguna manera en su momento estaban dañados, porque según dice mi médico, cree que no es así ya, sino que simplemente con el síndrome de sensibilización central, ese dolor ya tantísimo tiempo escuchándolo, pues se ha quedado ya, por desgracia, aquí. Es como un interruptor, es como si tú tienes roto el interruptor de tu casa y tú quieres apagar la luz y no se apaga, ¿no? Le da y pues así está el dolor. Mi dolor está continuamente bombardeando el cerebro cuando verdaderamente se supone que no hay ninguna causa. Ese es el problema del dolor neuropático. No hay nada en mi resonancia que justifique mi dolor. Es un dolor nervioso de difícil tratamiento que no responde bien a medicación y que, bueno, que dicho por mi médico, el 80% es mi actitud. Es así de duro, pero es actitud, sí, así. El primer médico que me vio me dijo, eres una mujer muy joven, vio una radiografía y me dijo, no debes pasar del paracetamol. Y al año siguiente ya me estaban diciendo que se acababa el deporte, que solo podía caminar y que lo que tenía que mantener era la actitud, porque esto era para mí, para siempre. Así. Y ahí fue donde yo me hundí básicamente porque llevaba un año aguantando, intentando encontrar explicación y decir, cuando encuentre explicación, encontraré un modo de mejorar. Ahí fue donde yo me hundí y caí en una depresión. Pero bueno, esa parte ya estaba mal, ya me siento más fuerte psicológicamente y no hablo no tengo depresión, en este momento me encuentro mejor y mi dolor está un poco más controlado. Así que eso es un tipo de dolor neuropático y la verdad muy, muy pesado. ¿Qué ha supuesto vivir con esta situación, encontrarte con ese diagnóstico? ¿Qué ha supuesto para ti tu vida? ¿Has tenido que dejar de trabajar? ¿Te ha afectado a nivel profesional? A nivel profesional y a nivel personal, porque mira, el síndrome de la superwoman que tenemos ahora todas las mujeres que queremos trabajar, queremos llevar nuestra casa, queremos que nuestros niños sean los mejores. Yo era así. Yo quería ser asquerosamente perfecta, y lo digo así. Es verdad, yo era una persona que siempre organizaba cosas para niños en casa, en mi casa siempre había niños, si había que organizar una fiesta para alguien, si había que ayudar a alguien, totalmente, no sé, muy exigente conmigo misma. Cuando alguien venía a mi casa, yo no era capaz de pedir una pizza, no, yo me pasaba 2 días pensando que iba a cocinar. Es verdad, ahora lo pienso, yo me río ahora porque me he dado cuenta de lo innecesario que era todo eso, porque es que no era necesario. Las mamás que hacen los deberes de su hijo y los trabajos de su hijo, porque sean los mejores, porque no resulten peor que ninguno. Yo era así. Y cuando llegó mi dolor, pues tu dolor no te hace solamente cambiar el nivel de trabajo, te hace cambiar el nivel personal por completo, porque te da la vuelta, porque no te permite seguir siendo la persona que eres. Es imposible, es imposible. Yo era imprescindible en la oficina de mi marido y bueno, me di cuenta de que no hay nadie imprescindible. Hubo que meter a una muchacha y ahí está, trabajando por mí. ¿Qué hago? Intento mantener mi cabeza totalmente ocupada y voy a la oficina, pero hago trabajos que exigen menos concentración y trabajos que, bueno, un poco más aburridos,
a mí me gustaba muchísimo el contacto con el público, pero no puedo pasar tantas horas sentada. Entonces, lo que hago es ir, aguanto y me voy a casa, cambio de tarea. Este dolor es así. Te exige el cambio de tarea y de movimiento, porque la estática, como ya os he explicado, al cerrar el espacio intercostal a mí me viene mal, entonces no debo estar mucho tiempo parada. Y por eso es caminar, por eso es ir cambiando constantemente de tarea y distraer mucho, distraer la cabeza, como todas las personas con dolor. Uf, qué complicado, qué duro, Yolanda. ¿A ti te pilla esto con hijos? Sí, Valeria tenía 3 años y Diego tenía 6. Diego sí conoció a la mamá antes del dolor y creo que sí, pero Valeria no. Valeria desde que tiene con 3 añitos, sus primeros recuerdos ya son así, ¿no? Es una mamá con... A ver, siempre intentas ocultarle a los niños las cosas porque no quieres que sufran, pero cuando tienes depresión y cuando tienes ansiedad y cuando estás en la cama es que es imposible, es que a veces es imposible ocultar. Mi hija es una niña muy sensible, yo sé que todos los niños son sensibles, todos los niños son inteligentes y todos los niños, para cada uno sus niños son los mejores, ¿no? Eso es así. Pero Valeria es verdad que es una niña con mucha sensibilidad y se daba cuenta de todo y yo me daba cuenta. Y Valeria pues me observaba muchísimo y yo veía que ella sentía tristeza por su mamá, sentía pena, yo le daba pena a mi hija. No solamente los adultos sentimos ternura por una persona mayor o por un bebé, los niños también sienten pena y mi hija sentía pena por mí. Y mi hija se callaba y veía a su mamá y en ese silencio pues se preocupan y piensan mucho. Y yo creo que Valeria le cogió muchísimo miedo. Le cogió miedo a que su mamá empeorara y creo que incluso a que su mamá muriera. Y esto ya es decir una cosa que nunca iba a pasar. Mi dolor no tiene esa gravedad, pero ellos, si tú no les explicas las cosas, pues se hacen su... Claro. Sí, y no hablan, y no lo hablan, y se callan, y se preocupan. Por eso decidí escribir el cuento, porque tenía que quitarle ese miedo a mi hija y pensaba que en ese paso de ese sentir pena, ese sentir preocupación, con información, una información que le llegase a su nivel, ¿no? Porque es como yo digo, si nosotros vamos a una consulta al médico y el médico empieza a explicarnos las cosas con su jerga profesional, pues tú estás así, sales de la consulta y no te has enterado de nada. No sé, si no se ponen a tu altura, no comprendemos. Hay profesionales maravillosos que sí que se ponen a tu altura y te lo explican, pero hay otros que están endiosados en su puesto y te lo hablan de una manera que dice que me tengo que enterar yo, que soy el paciente, ¿no? Y no me estoy enterando. Y con los niños pasa eso, que creemos que no son capaces de entender las cosas y sí son muy capaces. No puedes explicarle a un niño en profundidad todo, pero sí puedes explicarle a su nivel. Y ahora nosotros está muy de moda, no solamente para los niños, es algo que nosotros no hemos entrenado, porque cuando éramos pequeños nadie nos hablaba de inteligencia emocional, pero ahora sí estamos concienciados a tener que reconocer emociones, ponerles nombre, y no solamente eso, sino gestionarlas, ¿no? Y yo quería eso, yo quería que mi niña aprendiese a de alguna manera digerir lo que había en casa. Y por eso lo hicimos. Y lo hicimos casero porque fue todo, imprimimos imágenes de Pinterest que tenían que ver, las escribimos juntas, imprimimos imágenes, ella coloreó, las decoró, lo encuadernamos y se convirtió en nuestro cuento. Y al ver que surgía efecto, al ver que ella lo entendió y que era capaz de hablar y de quejarse y decirme cosas como, porque la protagonista es Dolores Lolita Lola, no podía tener otro nombre. Claro. Tendrá una prima que se llama Angustia, Socorro, pero la mía es Dolores. Pues ella se expresa y dice, mamá, cuando me ven muy mal, mamá, qué pesada. Mamá, una vez me dijo, mamá, es que tenía que ir a la cárcel, como diciendo que esto no tiene... ¿Entiendes? Ella se expresa, es una herramienta para que ella se exprese.
en casa. Y entonces, como surgió efecto, pensé, ¿qué pierdo yo enviándolo a las editoriales? No pierdo nada, así que hice una pequeña explicación del cuento y lo envié. Y así surgió Mamá tiene una amiga invisible. Efectivamente está publicado por Mr. Momo, por la editorial Mr. Momo, y es un cuento, bueno, pues es súper tierno. La verdad es que está muy, muy orientado a los pequeños. Son las ilustraciones de Juanjo, además, son maravillosas. El vocabulario es muy sencillito para niños pequeños, efectivamente, pero muy tierno y muy real también, ¿no? Porque en tu caso se materializa ese dolor en otro personaje, ¿verdad? Que es el que acompaña a la madre. Sí, mira, el personaje Mamá se llama, el libro de Mamá tiene una amiga invisible. Ya como podéis imaginar, la amiga invisible ya sabemos la que es, ¿no? Es el dolor. Pero yo quería eso, pues quería que ese personaje fuese un reto para mamá, ¿no? Quería que fuese un incordio y un reto, pero con el que hay que convivir y ya está, y que hay que llevarse lo mejor posible con él, ¿no? Que es lo que pasa, que es lo que nos pasa a las personas. Las personas con dolor no podemos llevarle la contraria. El dolor es muy caprichoso, el dolor es marimandón, el dolor es así, manda sobre nosotros aunque no queramos. Yo siempre digo que prefiero hacer siempre más que menos, a ver si me explico. No quiero quedarme con la sensación de que por cobarde y por tener miedo a tener más dolor o que incremente mi dolor, no hacer cosas, ¿entiendes? Entonces, muchas veces nos pasamos, no le hacemos caso, no le hacemos esos casos y verdaderamente tenemos la batalla perdida porque manda él. La verdad es que manda él. ¿Qué pasa? Que sí, mandas tú, pero hay facturas que merece la pena pagarlas, porque mis hijos también necesitan ir al cine, necesitan ir a un McDonald's porque les gusta, porque son niños. A mis niños les gusta, es verdad, y yo, pues para mí ir al cine es coger el coche, media hora ida y media hora vuelta, porque no vivo en Granada capital, sentarme 1 hora y media en el cine y después ir al McDonald's. Cuando llego a mi casa, ¿cómo estoy yo? Para tumbarme boca abajo porque no puedo apoyar la espalda, ni me puedo poner de cúbito lateral, simplemente puedo ponerme boca abajo e intentar relajarme y dormir, porque no tengo una medicación, que es lo que mucha gente a lo mejor no entiende. No tenemos una medicación que al tomárnosla nos quite el dolor. Solamente podemos mantener la actitud cuando ese dolor, ese pico sube y se mantiene. Entonces, son facturas que pagamos porque no somos cobardes, porque somos valientes y porque queremos vivir, porque las personas con dolor también queremos ser felices, queremos divertirnos, no solamente por nuestra familia, sino también por nosotras mismas. Entonces, esas son cosas que se explican en el cuento, ¿no? Que sí, que es caprichosa, que es marimandona, que Dolor es así, pero que no puede con nosotros, que seguimos haciendo cosas que no le hacemos caso. Que luego mamá paga las facturas, sí, pero bueno, eso ya se queda para mamá. Las facturas se quedan para mamá. También explica eso, pues que Dolores es una aguafiesta, porque muchas veces interviene en nuestra vida familiar y no nos deja cumplir los planes que teníamos, ¿no? Hay muchas personas que se quedan en el camino, muchos amigos, porque a veces yo quiero pensar que es inmadurez y que no son capaces de comprender que cuando tú tienes dolor, pues no solamente no puedes quedar un día, sino que a lo mejor no puedes quedar 2 o 3 y la gente se cansa de llamar. Por eso hay que conservar a las que siempre están, porque son auténticos tesoros. Y no es que nos aislemos, en cierto modo sí nos aislamos, pero no porque muchas veces también tenemos otro sentimiento más nosotros, que es que nos sentimos egoístas. Las personas con dolor a veces nos sentimos egoístas por tener que mirar por nosotros, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que una cosa es ser egoísta por interés propio y otra cosa es ser egoísta por necesidad. Y nosotros somos egoístas por necesidad, por no ponernos peor. Por no ponernos peor por nosotros y por la gente que hay alrededor que nos quiere y que sufre por vernos mal. Entonces no somos egoístas
simplemente no podemos. Y eso es lo que muchas veces no, nos achacamos a nosotros mismos, y de verdad no podemos pensar que somos egoístas. Bastante tenemos con sentirnos culpables por tantas cosas y también por sentirnos egoístas. No, además es que lo del sentirse culpable es una cuestión que siempre comentamos aquí en el podcast, Yolanda, pues que es como va unido a la crianza, a la maternidad, a la culpabilidad, y más en este caso, ¿no? Y seguro que nos escucha gente que vive con circunstancias a lo mejor no iguales, pero similares, o que conviven con dolor muy a menudo, o que tienen dolor crónico, y cómo afecta eso, y cómo llevan esa culpabilidad, ¿no? Cómo trabajarla. Tú en tu caso tienes acompañamiento, tienes ayuda psicológica, has acudido, tienes alguien a tu lado que te ayude en este sentido. Yo he ido a 2 psicólogos. El primero fui en un momento muy malo porque era el momento en el que yo tenía más ansiedad y una depresión. Me entregué por completo al dolor. Cuando me dieron el diagnóstico me dijeron que daba igual lo que hiciera o lo que hubiese hecho, porque soy una persona con mucha fuerza de voluntad, pero es que ya me dijeron, Yolanda, es que da igual lo que hagas, es que es para ti. Entonces sí fui al psicólogo, pero me encontraba en el primer psicólogo, me encontraba tan mal que no fui capaz de continuar con las sesiones. ¿Por qué? Porque la gente piensa que cuando va al psicólogo, desde la primera sesión te sientes bien, y eso no es así. Porque cuando llega un psicólogo te lo sacan todo, porque claro, quieren que te sientas bien desde tu raíz, ¿no? Desde una base. Y yo, mi nivel de nervio y mi nivel de ansiedad en aquel momento no estaba para eso. Entonces, el primer psicólogo lo dejé. Cuando mi médico del dolor me recomendó otro, pues sí fui y me di cuenta que quizá el primero era incluso mejor que el segundo. Lo que pasa es que el primero, como yo digo, me desnudó porque me sacó todo lo que yo llevaba por dentro, pero no le di tiempo a vestirme, no le di tiempo a que me diese esa herramienta para mejorar, ¿no? Por mí misma. Y solamente he ido a esos 2. El segundo sí me enseñó, pero ya llegó un momento en que se repetían las cosas que hablábamos en consulta y dejé de ir al psicólogo. ¿Y sabéis lo que más me ha ayudado a mí? Lo que más me ha ayudado a mí ha sido, porque siempre echamos de menos una comprensión completa. Porque por mucho que mi marido siempre me dice, es que, Yolanda, ¿cómo puedes decir que no te comprendo? Llevo 5 años viviendo contigo. Llevo 5 años viéndote. No me digas, él se enfada, no me digas que no te comprendo. Y yo siempre digo, pues no me comprendes. No me comprendes. Es que no has perdido nada. Si lo piensas, tú no has perdido nada. Tú sigues, tienes tu trabajo. Y yo, claro, pienso en mi trabajo al ritmo que tengo mi trabajo. Mi trabajo que yo no soy la que era antes. Tienes a tu familia, tienes a tus hijos, a tus padres también. Que sí, que muy bien. Pero que no soy la persona que yo era antes. Que es una cosa que tenemos que hacer. Que no sé, yo reconozco que ese duelo por la persona por la que fui, ¿no? Todavía me cuesta y como que no quiero soltarla, ¿no? Hay cosas de ella que todavía yo quiero seguir siendo así. El psicólogo te dice que quizás cuando sales de las consultas no querrás ser como era antes. Y es verdad que, como te he dicho antes, esa perfección, ¿no? Ese superhumano, ya eso que no lo quiero. No lo quiero. Pero además porque me he dado cuenta de que no es necesario y es un desgaste enorme. Es un desgaste enorme y necesario. Así que yo sí recomiendo el psicólogo porque hay gente a la que le ayuda mucho. Pero ¿sabes lo que más me ha ayudado a mí? Conocer a 4 mujeres extraordinarias a través de las redes, que sí, con ellas sí he sentido comprensión total. Y yo quiero mucho a mi marido y a mi familia y a todo el mundo. Quiero decir que sí, que yo sé que ellos me comprenden y que son los que están a mi lado y que son los que me ven triste, ¿no? Y que son los que, al fin y al cabo, te están viendo cada día. Pero cuando alguien siente como tú,
vive pasa las mismas situaciones que tú y por su cabeza pasan los mismos pensamientos que pasan y tienen tus mismas limitaciones o parecidas, pues te comprenden mejor, y eso creo que eso se puede, vamos, creo que es normal que uno pueda entender que eso es así. Así que, y mis 4 personas son Maite Padilla, Leo Verita, María José Parra y Vero, una sufridora más, que son mis florecillas, como digo yo. Así. Cuando una está mal, alguna siempre dice algo y anima, y así vamos y nos comprendemos. Y es verdad que muchas veces no encontramos, no sé, si a mí me hubiesen dicho, ¿por qué no mirar el médico, ¿no? Aparte de recetarte, de atiborrarte a medicamentos, ¿no? Si los médicos conocieran, si tuvieran el conocimiento de personas que, como ellas 4, yo no tengo ningún blog, pero ellas sí, y son personas formadas, personas empáticas, formadas, con ganas de ayudar y recetar eso, recetar links. Una receta que no se hace sobre papel, es recetar la ayuda de esas personas que pueden ayudarte, que leyendo su blog, leyendo su experiencia, se siente identificada con ella y es que ayuda. Y es otra forma, yo creo que es otra forma de ayudar a las pacientes con dolor. Súper interesante eso que comentas, y desde luego el poder de las redes, y especialmente cuando se habla de patologías, en el caso de pacientes, en las asociaciones, ¿no? La fuerza que se encuentra en aquellos que viven lo mismo que tú, y eso en Salud Esfera lo vemos siempre, es, bueno, incomparable. En el caso de la familia y en el caso de tus hijos, ¿tú les has enseñado pautas o han aprendido ellos de manera espontánea cómo tratarte también a ti, ¿no? Cómo ayudarte cuando tienes esos picos de dolor, o cuando te ven que no están bien? ¿Cómo han ido evolucionando? Mis hijos saben perfectamente cómo me encuentro, porque yo siempre intento sonreír y estar bien. El día que no estoy bien, ellos lo captan, vamos, lo saben nada más verme entrar por la puerta. Ella ya sabe lo que... Perdón. Ellos ya saben a través del cuento que lo único que... Yo quería que ellos supiesen lo que pueden hacer por una persona que siente dolor, que no tengan una responsabilidad excesiva sobre ellos, ¿no? Y lo único que los niños pueden hacer es, pues, distraer nuestro dolor, y lo hacen maravillosamente. Porque desde que te cuenten lo que han hecho en el cuento, o que te cuenten... Mi hijo es muy gracioso. Le encanta contar chistes. Con que estén contigo y te hablen y te distraigan y te, no sé, Valeria cuando estoy mal se mete en la cama conmigo y me cuenta cuentos. Antes se los contaba yo. Y cuando ya empezó a leer me decía, mamá, pronuncias muy mal. No entonas bien, mamá. Digo, vale, pues ya me los cuentas tú. Y entonces, cuando estoy en la cama, mi hijo mayor llega y me dice, mamá, ¿quieres que te traiga alguna medicación? No, Diego, no me hace falta. No quiero tampoco echarle responsabilidad a ellos, claro, más de la que son pequeños, ¿no? Pero ellos ya se sienten que sus besos, que su abrazo, y que el hecho de que estén conmigo ese ratito y que compartan cosas conmigo, eso ya me ayuda, y que no tienen más responsabilidad. Esa es su responsabilidad, no tienen más. Además es responsabilidad de mamá, que tiene que lidiar con Lola y ya está. Y sí, en mi casa, ¿qué pasa? En una casa con 2 niños pequeños, Valeria tenía 3 años, yo recuerdo que la última vez que la cogía en brazos era para subirla que además no se me olvidará, en el lavabo para peinarla. Y sí, son niños que son especiales porque no tienen otra sensibilidad diferente, y son niños que ya, pues, su cuarto lo recogen ellos. Yo no puedo ir agachándome y recogiendo cosas del suelo y retorciéndome para recoger las cosas que hay debajo de una cama. Sí puedo hacerlo, pero puedo después acabar fatal, ¿no? Ellos me ayudan a sacar el lavavajillas, la postura del lavavajillas para mí es súper incómoda. Digamos que tienen una madurez que a lo mejor otros niños, pues, no la tendrían, ¿no? Que regaño, sí, también regaño, como todas las mamás. Además, mi niña dice que soy regaño.
pero es que es así. Mi hijo mayor es un poco más trabajoso, es inteligente, pero le cuesta un poco concentrarse, y entonces él sabe que yo no puedo sentarme a su lado como otras mamás se sientan a repasar, porque mi hándicap es sentarme, ¿no? Entonces él sabe que eso tiene que hacerlo él, es su responsabilidad, que tiene que, en fin, que son niños que, bueno, que por las circunstancias que le toca vivir, pues tienen que espabilarse un poco y tienen que hacer un poco más sus cosas. Ellos limpian su cuarto y sí, incluso me ayudan en la cocina algunas veces, y sí, son niños que son, es verdad, son responsables. No sé si si yo no hubiese tenido dolor, quizá hubiese seguido haciéndolo todo por ellos, hubiesen aprendido más. Esa es la verdad. Ahora hacemos todo por ellos, queremos hacerlo todo por ellos, y eso tampoco es bueno. Hay que dejarlos que ellos también aprendan. Es que pienso sobre todo en madres que nos estén escuchando, que estén encontrándose ahora en esta situación, que de repente pues empiezan a convivir con el dolor o con una enfermedad que les incapacite en su día a día normal y corriente de cualquier madre en general, cada una ya con su vida, pero estoy pensando en estas mujeres que se están encontrando con ello ahora y que están de repente se les ha venido el mundo encima, Yolanda, así, ¿no? Y de repente ya no pueden ser esas madres que querían ser. ¿Qué les dices a ellas ahora mismo? Pues que no sean tan exigentes consigo mismas, porque ellas no han elegido tener dolor, que no hay, quizá tenemos la idea de que cuanto más hacemos por ellos, mejor, y que a veces tampoco eso es así. No hay que hacer, no porque hagan más cosas por ellos, eres mejor madre. A veces hay que enseñarlo a que lo hagan por sí mismos. Y es verdad que el dolor, cuando entra, te da la vuelta porque dejas de ser la persona que era, y es una cosa muy difícil de aceptar. Ya te digo, yo todavía no lo he terminado de aceptar, pero si hay algo de lo que tengo muy claro, es que tenemos que ser indulgentes con nosotras mismas y perdonarnos muchas cosas, porque nadie elige tener dolor y nadie quiere dejar de hacer cosas ni desatender a su hijo. Fíjate que cuando yo comencé con mi dolor, lo único que hacía y no quería dejar de hacer era levantarme por la mañana y llevar a mi hijo al cole para que viese normalidad, y a mediodía recogerlo y del cole para que siguiesen viendo normalidad. Que el dolor es difícil, que nadie se acostumbra al dolor, pero que lo peor siempre es el comienzo. Lo peor es no saber qué te pasa, lo peor es no tener un tratamiento adecuado, ¿no? Y creo que una vez que tienes diagnosticado eso es lo más importante, conseguir ese diagnóstico y pensar siempre, tener siempre la esperanza de mejorar, tener siempre la esperanza de seguir probando cosas, de no cerrarse y de mejorar. Y que porque ahora estemos mal no quiere decir que si vaya a seguir siendo así toda la vida. El cuento, si vais al final, deja la puerta abierta a la esperanza. Yo le digo a mi hijo, algún día Dolores se irá. Dolores a veces se irán, a veces no se irán. Eso, por desgracia, es así, pero perder la esperanza de mejorar nunca, ni las ganas de seguir encontrando cosas para mejorar. Y que con dolor también se puede ser feliz. Es verdad que cambian muchas las cosas, pero valoramos muchísimo más las pequeñas cosas, valoramos muchísimo más las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y nada, que yo, tengo en Twitter mi perfil, si alguna mamá quiere hablar conmigo y me quiere contar su experiencia o necesita hablar, me puede escribir, que yo estaré encantada. Que es así, que el dolor no vuelve la vida del revés.
es así. Y lo único que podemos hacer es resistir. Que hablamos en términos de guerra, somos unas luchadoras y yo no soy ninguna luchadora. Yo no me alisté a ninguna guerra. Yo solamente resisto como puedo y ya está. Y eso es lo que podemos hacer, mantener la actitud. La actitud es muy importante. Es lo único que nos queda, es lo único que depende de nosotros. Y que hay días que sí, hay días que una tiene ganas que no tiene ganas de nada, que se acabó y que me rindo hoy porque estoy harta, no puedo más y mañana será otro día porque mañana sale el sol, queramos o no queramos y pues sí, hoy estoy mal, me permito estar mal, voy a llorar, dejarme tranquila porque es que es normal, lo que nos pasa es normal, estamos cansadas, estamos agotadas, el dolor nos agota, pero mañana estaré mejor y no perder la esperanza. Yo le diría eso a esas mamás que lo difícil es llegar al diagnóstico y que a partir de ahí hay que intentar mejorar. Cada uno dentro de la especificidad de su dolor hay que encontrar, tiene que buscar qué cosas le van bien. Yo camino, la mamá del cuento soy yo, yo camino cada día prácticamente 2 horas y fíjate, no me quita el dolor, pero sí me alivia, sí me despeja la mente, llego cansada a la cama para poder descansar. Y otra cosa que hace el dolor con nosotros es no dejarnos dormir. Claro, eso me imaginaba. Hay gente a mí me cuesta conciliar el sueño, pero hay hombres y mujeres que los despierta directamente el dolor y eso son mucho peores, son mucho más duros. Eso significa que por la mañana no te levantas con una escala de dolor 4, te levantas con una escala de dolor 6 y sabes que a lo largo del día el dolor es así también, el dolor no es un charlatán, no para, es siempre aquí, así, incluso de noche. Así que, no sé, no perder la esperanza y buscar siempre dentro de la especificidad de tu dolor la manera de mejorar. Y no sé, nada más. Pues también eso, la moraleja del cuento, de verdad lo que pretendo enseñar que la solución es distraerlo siempre. No podemos ignorarlo hasta el punto de saber que después va a llegar una factura gorda, ¿no? Que nosotros nos damos cuenta cuando la estamos liando. Porque nos damos cuenta porque ya el dolor sube y está diciendo, pero sí intentar siempre distraerlo, intentar hacer todo lo que pueda para sentirte bien y ya está, nada más. Pues no te quiero yo quitar mucho más tiempo porque sé que estás sentada y estoy sufriendo yo también por ti. Estoy hacia adelante, porque no puedo estar así. No, pero por eso ya digo, yo creo que ya vamos a ir resumiendo un poquito porque no quiero hacerte sufrir, pero me encanta escucharte, Yolanda. Te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí porque me parece un mensaje súper necesario. Que hay muchas personas que viven con dolor cada día, cada noche, que yo eso, mira, lo de dormir, que es sagrado para mí, solo de pensarlo, y eso cómo afecta en tu vida diaria, en tu maternidad, en tu crianza, ¿no? Cómo vives eso, la carga de culpabilidad, de responsabilidad, de no pasarles a ellos, esa tristeza que puedas llegar a sentir, ¿no? Es que no les cargues a ellos. Hay tanto ahí asociado y tantas familias que viven con ello y tantas mujeres en este caso que vivís con esa situación que me parece que lo cuentes y que nos acerques a tu historia tiene muchísimo valor. Estoy convencida de que ha llegado a un montón de personas ahí detrás, vivan o no vivan con esta situación, porque porque todos hemos vivido con dolor en algún momento. Puedes llegar incluso aunque sea de una manera puntual, sabemos lo que es, ¿no? Y sabemos lo que puede llegar a afectar un dolor de muela en un momento dado, como imaginar que te pueda llegar a afectar de manera crónica, ¿no? Y teniendo hijos pequeños, con lo que ello implica, la carga de energía que tienes que dejarte en tu propio cuidado, el autocuidado. Ay, es que son tantas cosas y me parece una labor fundamental la que haces en Twitter, la que hacéis todas vosotras en Twitter. Este mundo del paciente en Twitter a mí me fascina y me parece que hacéis una comunidad valiosísima y que tiene muchísimo valor para la gente que está detrás porque aporta mucho. Mira que las redes son a veces
tienen su reverso muy oscuro, pero para mí uno de los más bonitos y más constructivos es el de los pacientes que os encontráis en redes y cómo construís y cómo aportáis ese valor, esa compañía, ¿no? Aún estando lejos. Mm. Así que daros las gracias por vuestro trabajo y por estar ahí aportando muchísimo y sobre todo por este cuento tan bonito con tanto cariño, que ese envoltorio, que sepas que mi hija está enamorada del envoltorio que nos pusiste. Y eso Me denota, alegro. hombre, que te llegue un cuento envuelto con un lacito rojo a estos días en los que vivimos, Yolanda, denota un mimo, un cariño y una dedicación que no se ve siempre. Así que yo te lo agradezco con el alma y espero pues que nos sigamos leyendo mucho, que nos vayas contando más cosas, porque yo espero que esto no se quede aquí. Ojalá. No quiero que se quede aquí. La verdad es que tengo que buscar otros medios para llegar y me gustaría que estuviese en la biblioteca, sinceramente. Me gustaría que lo conociesen las maestras, porque los niños de hoy son los adultos de mañana y tanta empatía que nosotros exigimos, ¿no? Ahora, es que no tenemos empatía, es que no tiene empatía, es que este médico no tiene empatía, es que no sabe. Pues son los niños los que tienen que empezar conociendo sus emociones, gestionando sus emociones y eso, que son los adultos del mañana y que está en nuestras manos, pues, encontrarnos eso, personas adultas con esa herramienta y con esa empatía que todas echamos de menos, que sean capaces de escuchar, que sean capaces de acompañar. Pues ya sabéis, tenéis este cuento ya disponible. Mamá tiene una amiga invisible, de Yolanda Casares Alcalá, ilustrado por Juanjo Jiménez en la editorial Mr. Momo, infantil, que lo podéis adquirir en vuestras librerías de barrio, pedírselo a las librerías, que seguro que os lo traen dentro de muy poquito. Está en demanda, está en demanda bajo impresión, pero también para más facilidad hay una página que se llama Libros PC y ahí no tiene gastos de envío y llegan en 2 días a casa el cuento. Pues así que fantástico. es mejor que la demanda bajo impresión. Sí. Pues en Libros CC podéis encontrar este cuento y que llegue muy lejos, que llegue a los coles, que llegue también a las clases, a que se hable sobre este tema, ¿no? Que seguro que hay muchos niños que viven con ello cada día y ni siquiera... Bueno, no se ha comentado, no se habla sobre este tema, así que seguro que salimos todos ganando hablando sobre ello. Pues Yolanda, no te quito más tiempo y muchísimas gracias. Yo estoy encantada, no te lo quito yo más a ti porque seguiría aquí hablando. Muchísimas gracias bueno, cuando quieras, en dosis pequeñas, yo te abro mi podcast para cuando tú quieras. No hace falta más que me hagas así un toc y invitadísima a hablar con nosotros, Yolanda, cuando tú quieras, ¿vale? Muchísimas gracias. Y a vosotros que nos estáis escuchando ahí, pues amigos, gracias por habernos acompañado un día más. Y pues yo creo que después de escuchar un testimonio así, aprovechemos el día, ¿no? Aprovechemos lo que tenemos y vivamos. Valoramos la salud. Exactamente. Valoremos la salud, valoremos el dormir por las noches y tener lo que tenemos. Tengamos lo que tengamos, cada uno con lo suyo. Valoremos que estamos aquí, a los que tenemos al lado y cuidémonos todos mucho, ¿vale? Un abrazo muy fuerte, amigos, y hasta luego, Mariano. Adiós, Yolanda. Un abrazo.